La Oficina de Investigación Naval de los Estados Unidos y las Fuerzas Exploratorias de la Marina han confirmado de manera concluyente las características principales de la obra. Desde el 12 de diciembre de 1928, las expediciones polares de la Armada de los Estados Unidos han determinado la existencia de una extensión de tierra indeterminable más allá de ambos puntos polares, fuera de los límites de la supuesta tierra aislada. Una unidad aérea naval de los Estados Unidos que penetró a la extensión de 2.300 millas más allá del final supuesto del polo sur de la Tierra. Ese vuelo que supuestamente siempre estuvo sobre tierra, hielo y agua, por razones muy substanciales, el vuelo memorable recibió una insignificante atención de parte de la prensa. Los Estados Unidos y más de 30 naciones prepararon expediciones polares sin precedentes para 1957 y 1958 para penetrar la Tierra que ahora se demostró que se extiende sin límite más allá de ambos puntos polares. Todo esto antes de que se pusiera en vigor el Tratado Antártico. Hoy, muchos años más tarde, los Estados Unidos, Rusia y otras naciones tienen bases en esa extensión de tierra que está más allá de la Tierra conocida. No es el espacio como cuentan las grandes y fantasiosas hazañas de las agencias, y como también lo dictaba la teoría. Es tierra y agua del mismo orden que comprenden este territorio conocido. ¿Cómo se conectan entonces estas tierras? ¿Cómo los supuestos planetas que vemos en los cielos pueden conectarse a través de los polos? Portales, pasajes, ¿cómo se penetran los domos de cada uno de ellos? Las tierras celestiales, como las llama Giannini en su libro Mundos más allá de los polos, no son las mismas tierras celestiales a las cuales hace referencia Helen Morris. Pero sin embargo, para nosotros se asemejan bastante en este tiempo y espacio debido a que no sabemos, más allá de las teorías, información e ideas que pudimos haber recopilado en este tiempo, los mundos, las civilizaciones, las criaturas y todo tipo de flora y fauna que por aquellos lados debe reinar. Marte sería el planeta más cercano en cuanto cruzamos las murallas de hielo por el lado sur, como también así las tierras Anunnaki. Y me estoy refiriendo a cuando uno realmente penetra los domos, mucho más allá de la República de Hierro o Ancestral, y mucho más allá de otras tierras detrás de las murallas de montañas o montañosas. Porque existe un transbordador de la NASA olvidado en las frías tierras antárticas. ¿Qué intentaba hacer realmente? ¿Dónde apunta la NASA cuando investiga esta zona con el pretexto de que el frío antártico los ayuda a poder entender otros planetas? Justo en la Antártida. Pruebas incontrovertibles de que la misma densidad atmosférica de esta Tierra prevalece a lo largo de todo el universo.
Tal rasgo demuestra que, a excepción de la presencia de un envolvente gaseoso del cielo y un contenido de oxígeno subyacente equivalente al de la Tierra, nunca podríamos observar las áreas celestes luminosas designadas como estrellas o planetas. Se muestra aquí que en la determinación de valores cósmicos realistas, las áreas luminosas observadas del universo que nos rodea representan áreas del cielo celestial y que son tan continuas y conectadas como todas las tierras del cielo continuo y conectado a esta tierra. Podríamos decir entonces que no existen esferas aisladas ni que tampoco existe el universo como se detalla, sino que estas estrellas o planetas están conectadas a través de los polos. Se pueden visitar y son iguales que las tierras que pisamos cada día, con la diferencia, claro, de que las encubre otro u otros domos con su clima diferente y sus civilizaciones respectivas. Entiendo que esto pueda ser demasiado y que muchos no lo tomarán bien. El condicionamiento de una vida es difícil de destruir de una noche a la mañana. Y no tienen por qué hacerlo. Solamente, como siempre digo, preguntarse cosas al respecto siempre es el punto de partida para llegar a respuestas concretas.